Muy buenas tardes, estimado director de curso Andrés Felipe Roncancio Bedoya, a mis compañeros de la asignatura Derecho Internacional Público y a todas las personas que vean este video. En el desarrollo de esta fase 4 final de la materia Derecho Internacional Público, fase de aplicación, pues vamos a hablar de responsabilidades estatales internacionales o responsabilidades de Estado. En el caso que voy a plantear el día de hoy, pues digamos es un supuesto entre nuestro país Colombia y la hermana República de Ecuador. El caso se desarrolla en el sentido en el que el ejército colombiano pues está sobrevolando zonas cercanas a la línea fronteriza y pues por errores, digamos, en el manejo de estos artefactos no tripulados o estos, digamos, vehículos aéreos no tripulados, pues por error se ingresa al espacio territorial de nuestro hermano país de Ecuador, se disparan los drones y se dejan heridos a personas civiles y algunos fallecidos a través de bombardeos accidentales adjudicados, según los militares colombianos, a fallas técnicas de los equipos. Entonces, si bien es cierto, hacemos el análisis de este caso, existe una responsabilidad internacional o una responsabilidad de Estado, perdón, en este caso, pues sobre, digamos, el suceso que estamos analizando y que es la invasión a través de equipos no tripulados usados por el ejército y que, según las versiones de los militares, accidentalmente, pues, dejan caer cargas explosivas y disparan sobre un resguardo de civiles en las selvas ecuatorianas. Bueno, después de analizar este caso, pues vamos a llevarlo a dos soluciones, que una puede ser de carácter político y la otra puede ser de carácter jurídico. Entonces, vamos a hablar primero del caso para llevarlo a la solución por el carácter político. En ese caso, pues, si revisaban la situación, pues lo primero que realizan los estados es ponerse en contacto todos los órganos diplomáticos, en este caso la Cancillería de Colombia con su homólogo en el hermano país de Ecuador, lo mismo que los mismos presidentes de la República de los dos países, como también sus altos mandos militares, específicamente quienes estén a cargo del ejército en los dos países, y organizaciones de derechos humanos que pueden de pronto también actuar como mediadores dentro de este proceso. En este caso, pues, ¿qué se buscaría? Se buscaría, digamos, las responsabilidades, lógicamente, afirmando, pues, que no existía de pronto del parte del ejército colombiano algún tipo de justificación para poder realizar algún tipo de ataque. Llámese, por ejemplo, si bien podemos nosotros recordar el caso hace muchos años con la situación que se presentó con la incursión de militares y, digamos, dentro de una operación militar que llevó a la de baja, por decirlo así, del extinto jefe guerrillero de las FARC, denominado alias Raúl Reyes, que pues fue un hecho que causó pues un gran problema diplomático que pues afectó realmente las relaciones entre Colombia y entre Ecuador en ese entonces. Este ejemplo, digamos, es muy similar y pues la primera salida vista desde el punto de vista político es poder, digamos, hacer esa interlocución entre los órganos diplomáticos colombianos y ecuatorianos para poder realizar las investigaciones respectivas, poner en ese entonces, digamos, las responsabilidades a través del sistema, digamos, de justicia penal militar sobre, valga la redundancia, los militares colombianos que hayan podido cometer este error que pues dejó estas víctimas fatales en el desarrollo de este hecho supuesto que planteamos para el caso. De darse, digamos, este análisis desde el punto de, o la solución a este conflicto desde el punto de vista político, pues existirá la reparación, lógicamente, a esas familias afectadas, existirá también digamos, la sanción a través de la justicia penal militar y, si dado el caso, pues también sobre la justicia ordinaria sobre estos militares que hayan podido cometer este error. Y pues de esa manera se deja una solución a este conflicto. Ya si lo vemos desde el punto de vista jurídico y de no llegarse a solucionar, como es el primer escenario,
pues se recurriría entonces se recurriría en este caso al uso de un método más del tinte jurídico. En este caso, ¿cuál sería la posible solución? Pues digamos que las acciones que tomaría el gobierno ecuatoriano en este caso sería pues la denuncia ante la Corte Penal Internacional o ante otro tribunal internacional donde se juzgue o se haga la denuncia más bien por esta clara violación de la soberanía y que aparte de la violación de la soberanía pues deja unas víctimas mortales. Entonces pues ya ahí empezaría este litigio que tendría acción judicial de lado y lado. Por un lado pues el acusador, que sería el gobierno ecuatoriano, la parte que busca defenderse de tales acusaciones, que sería el gobierno colombiano, de manera que pues a través de, por decirlo así, este escenario donde pues ya vienen organismos internacionales, tanto investigadores como acusadores, y se encargan de hacer todo este cotejo de pruebas, de poder hacer como el planteamiento de un caso que pues se va a solucionar a través de tribunales judiciales internacionales, donde muy probablemente el escenario final sea pues la sanción y la reparación por parte del Estado colombiano a esas familias que pudieron verse afectadas y que pues lógicamente al Estado ecuatoriano pues también tendrá que resarcírsele algún tipo de compensación por esta clara violación de la soberanía que se plantea dentro del caso. Entonces, digamos que a rasgos generales pues podríamos hablar también que ahí habría la inclusión de otros actores, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, OEA, de la misma Organización de las Naciones Unidas, ONU, que como tribunales internacionales que tienen ciertos reglamentos, que tienen cierta normatividad universal que debe cumplirse, que evita claramente la violación de derechos humanos, hechos de violencia, que evita la violación de la soberanía entre fronteras. Entonces pues digamos que se pueden incluir también dentro de este proceso jurídico, donde pues se entrarán a examinar de acuerdo a las situaciones presentadas, a la recolección de pruebas de parte y parte, pues cuál va a ser este desenlace, que vuelvo y reitero, de acuerdo a este supuesto que se plantea en el caso, pues va a terminar con las sanciones respectivas al gobierno colombiano y a sus fuerzas militares por esta incursión que han tenido de manera ilegal en otro estado como es el estado ecuatoriano. Entonces de esta manera pues hacemos una reflexión corta, donde pudimos recolectar o recopilar bibliografía de gran importancia, por ejemplo, con los documentos o acuerdos internacionales de Naciones Unidas, donde hemos revisado también sentencias de litigios internacionales en situaciones similares, y pues digamos que a través de organismos como la Corte Penal Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues hemos podido hacer una reflexión sobre el desenlace de este caso, que pues hace parte del desarrollo de esta fase 4 de la asignatura Derecho Internacional Público. Muchas gracias.